Muchas gracias, muchísimas gracias, sobre todo porque en Oruro siempre nos sentimos abrazados por ese calor humano con el cual nos reciben, y siempre y cuando nos convoquen a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, mi persona estará en primer lugar porque soy vocal por Oruro y debo estar acá siempre que me llamen, y a veces sin invitación inclusive. Un saludo especial sobre todo a los partidos políticos, a las agrupaciones ciudadanas, organizaciones de naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, organizaciones de la sociedad civil, que se preocupan por este tipo de eventos que nos van a acercar un poco a la iniciativa popular de revocatorio de mandato de autoridades electas. Para nosotros, como Tribunal Supremo Electoral, tiene especial importancia toda vez que hay inquietud. A veces en la población, si bien hay algunas ideas que se conocen, hay otras que se tiene total desconocimiento, no hay procedimientos, cómo se puede realizar esto, aquello, en fin. Y bueno, vamos a abordar seguramente todos estos aspectos el día de hoy, toda vez que los senadores, senadoras, diputados, diputadas, presidente, vicepresidente, autoridades subnacionales como son gobernadores, alcaldes, en fin, concejales, asambleístas, pues se ven en realidad a mitad del mandato algunos condicionados al revocatorio, ¿no? La revocatoria de mandato tiene una base legal que seguramente también ahora lo vamos a desmenuzar poco a poco, desde la Constitución Política del Estado, de la Ley 018 del órgano electoral, la Ley 026 del régimen electoral, y los puntos inherentes sobre todo a revocatoria, que es lo que nos reúne el día de hoy, ¿no? Y la participación ciudadana, cuánto se ha tenido desde la primera vez, cómo hemos ido cambiando, cómo hemos ido avanzando, y también las diversas formas de democracia que contemplan o no contemplan los revocatorios de mandato, ¿no? Entonces, vamos a ver también algunas condiciones porcentuales que nos han preguntado en algún momento por qué varía aquí, por qué en las nacionales de esta manera, en las departamentales, en las alcaldías lo propio. No hay una ruta crítica que hay que seguir, y con eso pues vamos a tener alguna efectividad en que se desarrollen los revocatorios de mandato, ¿no? Hay un proceso de verificación, pasos, días inclusive que hay que cumplir, plazos, y bueno, ¿por qué no podemos llevar adelante una de estas actividades que tienen que ver mucho con la democracia intercultural? Y a propósito de revocatorios de mandato, tenemos que observar el calendario, el presupuesto, la participación, en fin, aquello que los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas a veces tienen como inquietud. Y desde esta palestra también quisiera instar a los partidos políticos que se fortalezcan. Hay que reconocer que en Oruro, en las minas, en los centros mineros en particular, se ha trabajado bastante en ideología, en política. Pero de un tiempo a esta parte yo noto y veo que Oruro, Potosí, que son los centros mineros por naturaleza, un poco han perdido, parece que el interés por participar en la cuestión política. Los líderes un poco parece que se hubieran adormecido, ya sean de uno o de otro lado, y particularmente yo cuanto no quisiera que las lideresas, en particular las mujeres, tuvieran también su cuota de participación importante. Es más, estamos pidiendo desde esta vocalía que en las futuras primarias ojalá hubiera la modificación de que por obligación ya no sea un binomio o más, como dice actualmente la norma. Debería ser 2 binomios o más. Claro, se apoyan muchos partidos, dice 1 o más, y listo, 1. ¿Y cuánta plata se gasta para eso, no? Entonces, ahí yo le he puesto el ingrediente de decir 2 o más, pero hombre-mujer, mujer-hombre, obligatorio. Entonces, por ahí las mujeres deberíamos estar en este momento por lo menos 50-50 participando, ¿sí? Y bueno, si estamos proponiendo 2 binomios o más, hombre-mujer, mujer-hombre, y a la vez también estamos proponiendo, ya hemos presentado a sala plena el proyecto de debate, que se ha perdido, y en los países vecinos, sin ir lejos y yendo más allá, es una obligación el debate de los dirigentes políticos, desde los nacionales a los subnacionales. Y a veces decimos, no, yo contigo nomás voy a hablar con estos, no. Por lo menos para los dirigentes nacionales van a ser presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta para todo Bolivia,
no van a ser para cierto grupo o sector social o departamento nomás. Por tanto, el debate debería ser, más que una obligación, un derecho. Derecho de la ciudadanía a saber por quién voy a votar, cuál es su propuesta, cómo me va a convencer para que yo vote por esta persona. Y no solo porque me gusta su cara o no me gusta, o me gusta su estatura, su bigote, si es calvo o no es calvo. O sea, estamos votando a veces por ese tipo de situaciones, o votamos en contra. No me gusta su cara, no me gusta esto, aquel. Debería ser por plataformas que están bien constituidas, ideológicamente, políticamente, y por eso es que estoy planteando el debate de esta vocalía. Lo propio, estoy impulsando el proyecto del conteo rápido. Evidentemente no está en la ley, pero deberíamos avanzar como país. Todos los demás países están adelantadísimos. Hemos visitado varios países en estos 4 años que estamos en La Paz, empezando de Latinoamérica, hemos ido a Europa, hemos visto parte de Canadá, y tienen el conteo rápido, y nosotros nos estamos quedando muy rezagados. Evidentemente, el contexto de nuestra gente, somos tan desconfiados, que estando viendo que se hace un conteo aquí, porque nuestras autoridades el día de la elección, ¿quiénes son? En cada barrio, en cada zona, en cada colegio, y se cuenta, ahí deberían denunciar ya si hay alguna cosa irregular, pero no. Una vez que nos llegan los resultados nacionales, recién empiezan a decir, ha habido esto, ha habido lo otro. Somos muy desconfiados. Y yo digo siempre, si en este momento abrimos un paquete de agua, destapamos delante de ustedes, igual van a decir, viendo, no, algo le han hecho. Entonces tendríamos que avanzar también en la confianza, ¿no? Confiar en nuestra gente, y más todavía en Oruro. Yo noto también que a veces alguien está queriendo salir, le jalamos, y ni yo ni él salimos adelante. Y debiera ser. Hablando de que nos critican también a veces, claro, con esta forma va a ganar siempre tal partido. ¿Dónde está la oposición? Deberían ya tener un líder. Yo veo bastante noticias, me llega el periódico La Patria a La Paz. No doy nombres, pero en todo este tiempo a uno solo de los que acá presentes le he visto en el periódico entrevistado. ¿Y los otros dónde están? No están en la palestra. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es una autocrítica que deben hacer, y quizá en este tipo de talleres también, hacer una autocrítica y decir, ¿qué estamos haciendo como oposición? Se necesitan tanto los protagónicos como los antagónicos fuertes, para no decir partidos. ¿Se dan cuenta? Tanto unos como otros, y en el debate convencernos a los electores cuál es el mejor. Pero no dormirnos también en nuestros laureles. Y vuelvo a decir, ahorita les observo, yo los conozco de vista, por lo menos en todo este tiempo, en el periódico viendo, a uno solo lo he visto, entrevistado, dan su opinión, me gusta o no me gusta, pero está ahí. Pero los demás se han perdido. Parece que estuvieran esperando un mes antes de la elección de la alcaldía, la gobernación, o para diputados, senadores, recién van a aparecer. Y no es así. Debería realizarse un trabajo constante. Las mujeres, sobre todo, parece que siempre, no sé quién nos habrá enseñado a decir, detrás de un gran hombre está una gran mujer. No. Al lado. Es más, si el hombre tiene capacidad, adelante. Si la mujer, a la mujer, pues. No, detrás yo no. Entonces, eso tenemos que meternos en la cabeza, las mujeres. Calpachacuna, no Caichuapi para la sana. Entonces, Aymara, ellos tienen otra forma de decir, nos fortaleceremos y estaremos al lado, y si podemos, que nos ayude pues nuestro marido, nuestro compañero, nuestro hermano, nuestro tío, no sé, tenemos tanta familia que a veces a las mujeres sobre todo nos jalan. No vas a poder, a mí que me digan algo que no voy a poder, para mí es un desafío más bien, para demostrar que sí puedo. Entonces, impulsemos a los caballeros, sobre todo le digo, por favor, a sus esposas, a sus hijas, a sus hermanas, a las compañeras de trabajo. Hay que fortalecerlas y salir adelante, ¿no? Así como los varones pueden, las mujeres también podemos. Entonces, estos talleres nos van a ayudar precisamente a reflexionar en aquello. Y repito, Oruro, que no se quede atrás. No, en nada. Deberíamos estar en la palestra política como lo hemos estado. Yo por lo menos soy de un centro minero, he visto líderes mineros, pero de peso, no pantomima, de líderes de verdad, ¿no? Hablando de los mineros, de las mujeres mineras, no sé dónde se han perdido. Entonces nos empoderaremos un poco y generaremos los liderazgos, y alguien que está subiendo le apoyaremos más bien, en vez de jalarle y decir, ya, si no salgo yo, nadie sale. No, eso no debería ser, ¿no? Entonces, repito, agradezco la oportunidad de invitarme
el Tribunal Departamental Electoral para poder participar, reflexionar junto con ustedes, analizar y, pues, repito, empujemos el carro de Oruro en una sola dirección. Muchas gracias. Allin punchaykachu tukuy kankunapaj gilatanakas, culiacanacas. En principio quiero saludar a todos los presentes de las organizaciones políticas, organizaciones sociales. Además quiero saludar la presencia de nuestra vocal del Tribunal Supremo Electoral, licenciada Nancy Gutiérrez, y a nuestros expositores, al doctor Limber Arroyo Martínez, presidente del Tribunal Electoral de Oruro, al doctor Iber Pereira Vázquez, vocal del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, y al doctor Rubén Guayllani Guarachi, secretario de Cámara del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, quienes nos van a acompañar en esta oportunidad, socializando sobre la iniciativa popular del revocatorio de mandato a las autoridades electas. El objetivo de esta actividad particularmente es poder analizar, poder reflexionar los mecanismos que establece la norma, en este caso a partir de la Constitución Política del Estado, la ley y el reglamento, para que todos podamos aprovechar esta oportunidad para poder consultar, para poder preguntar todas las dudas que nosotros tengamos. Ya estamos en un proceso habilitado para llevar adelante este proceso de iniciativa popular de revocatorio de mandato. Tenemos 3 etapas. En la primera instancia vamos a hablar sobre el marco constitucional a cargo del doctor Limber. Muy buenos días a la vocal Nancy Gutiérrez del Tribunal Supremo Electoral, también a los distinguidos vocales Iber Pereira y Rudy Guayas, presentes en este seminario o taller. También saludar a los dirigentes de organizaciones políticas como al señor Eber Moya, al ingeniero Ramírez, también aquí a señor doctor Guido Molina, que también de 7 años de Chayapata están presentes como organización indígena, y a todas y a todos los participantes. Y debemos destacar que están 2 promotores de quienes se han adherido a la revocatoria de mandato, ¿no? Y aquí el hermano distinguido René Villarroel está presente junto a su compañero y a todos en principal. Vamos a un poco desarrollar el tema de revocatoria de mandato, porque es importante conocer estos elementos, porque hay la esperanza de que se revoquen autoridades ya elegidas. ¿Cuál es el mecanismo constitucional? ¿Cuál es el mecanismo legal? Si no conocemos, obviamente vamos a tener interpretaciones distintas. Y en ese marco voy a pedir, por favor, vamos. Hemos tratado de definir un poco de manera mucho más concreta lo que es la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato es un derecho político donde los ciudadanos pueden dar por terminado la misión que le han conferido a una autoridad electa, presidente, vicepresidente del Estado, asambleístas del nivel nacional y departamental, gobernador, alcalde, concejales. Es importante aclarar que no es para autoridades del órgano judicial, así dice la Constitución y la Ley 026. No, así dice así, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, es un mandato constitucional y legal, ¿no? Cuando exista insatisfacción general de la ciudadanía frente a la labor o desempeño de la autoridad electa, es donde se activa el mecanismo de revocatoria de mandato bajo las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. Es decir, no es porque yo quiera, presento y se da la revocatoria. Hay ciertas condiciones, hay ciertos mecanismos que tienes que cumplir para que se active este mecanismo de la democracia directa y participativa. Vamos más abajo. La Constitución Política del Estado, en su artículo 11 y parágrafo segundo, numeral 1, establece de manera clara que la revocatoria de mandato está en la democracia directa y participativa, ¿no? Es una iniciativa exclusivamente de una fracción de los ciudadanos en los porcentajes que establece la propia Constitución. Entonces, fíjense, dentro de la democracia representativa y directa están
el revocatorio de mandato, la iniciativa legislativa ciudadana, también están la consulta previa y obviamente están los cabildos. Pero lo que hoy nos toca hablar es exclusivamente la revocatoria de mandato. Esta está dentro de la democracia intercultural, como una de las democracias, que tiene igual jerarquía que las otras democracias, ¿no? Vamos al siguiente punto, que establece, para poder un poquito más adentrarnos al tema concreto, debemos entender qué es democracia directa. García Manuel nos dice aquella en la que el pueblo ejerce de modo inmediato y directo las funciones públicas que se le atribuyen, ¿no? Esa es directa. ¿Cuándo vamos a ver? Vamos a ver en los barrios, en las comunidades. Es una de las fuentes de la democracia, porque solo es posible que la gente participe como en escenarios pequeños, de manera directa, ¿no es cierto? Pero cuando ya son grandes cantidades de poblaciones, no es posible, y para ello está el referéndum y otros mecanismos que vamos a ver posteriormente. Miren, hay unos modos a través de los cuales se expresa el tema de la democracia directa concretamente. La asamblea abierta consiste en una reunión de la totalidad de los ciudadanos con derechos políticos a fin de tomar las decisiones propuestas a la asamblea. Es un mecanismo más sencillo, claro de comprender. Referéndum. El ciudadano inscrito en el padrón electoral es convocado a fin de que apruebe o no decisiones sobre políticas públicas. Eso tenemos ese mecanismo en nuestra Constitución y la ley, evidentemente. Después, iniciativa. Derecho de una fracción de los ciudadanos a proponer proyectos de ley y plantear la iniciativa popular de revocatoria de mandato y reforma constitucional, o una iniciativa legislativa. Fíjense, los abogados independientes plantearon la reforma constitucional, pero la misma no cumplieron con los porcentajes que la norma establece y fracasó, ¿no? Fíjense, eso es un tema concreto de ello. Y finalmente la revocatoria de mandato, que es la facultad del ciudadano inscrito en el padrón electoral que acude a las urnas para la destitución de un funcionario de naturaleza electiva, excepto del órgano judicial, que repetimos, cuando la iniciativa ciudadana haya cumplido con el porcentaje requerido. Fíjense, antes de la Constitución del 2009 y la ley del 026 de 2010, se revocaban las autoridades, o sea, se destituían a las autoridades a través del instituto del voto constructivo de censura. Veíamos antes de ello, la censura de alcaldes, solamente eran para alcaldes principalmente, ¿no? Podíamos ver en una gestión de 5 años, por lo menos 4 o 5 alcaldes, permanentemente, porque concluido el año podían haber planteado la iniciativa o el voto constructivo de censura, y no en el último año. Tenías 3 años para poder censurar al alcalde y ya. Y por eso muchos, a consecuencia de esa ingobernabilidad, la Asamblea Constituyente en la Constitución del 2009 incorpora este tema del mecanismo de las revocatorias de mandato, sea el ciudadano y no 5 o 4 concejales o finalmente 7 o 11 concejales a nombre del pueblo destituya a una autoridad electa como es la máxima autoridad ejecutiva. Pero a partir de este mecanismo no solamente ahora ya llega al alcalde, sino llega a concejales, asambleístas, presidente, vicepresidente, pero bajo ciertas condiciones. Vamos más abajo. El artículo 240 de la Constitución es el mecanismo donde es la norma constitucional que establece en su parágrafo segundo, que dice, ¿no? La revocatoria de mandato podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo de mandato. Es una condición. ¿Qué quiere decir la mitad del periodo de mandato? 5 años, 2 años y medio. Al día siguiente ya puede solicitar la revocatoria de mandato. No podrá tener lugar durante el último año de la gestión en el cargo, es decir, el último año. Muchos dirán, entonces yo puedo plantear mi iniciativa ciudadana faltando un día para un año, es decir, un día, entonces, y tienen que darme curso. No. Cuando dice un año, entonces tiene que calcularse, ese día tiene que llevarse a cabo, digamos, la elección de esa autoridad electa, digamos, el último de las revocatorias de mandato, desde la iniciativa, la revocatoria y la elección de la nueva autoridad electa, fruto de revocatoria de mandato, tiene que llegar máximo antes de un año. Entonces los plazos vamos a ir calculando en base a eso. Por eso es que establece un año. El revocatorio de mandato es todo un sistema, todo un instituto que no solamente es el acto de elección, sino es todo el proceso del inicio hasta la elección de la nueva autoridad. Todo ese
proceso tiene que tomarse en cuenta al último año, no puede haber después más, ¿no? Eso es lo que, eso debe entenderse según la interpretación constitucional. Miren, ahora, ¿qué dice? Lo más importante. El referéndum revocatorio procederá por iniciativa ciudadana a solicitud de al menos el 15% de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidor público. ¿Qué entienden? Miren, del padrón electoral de la circunscripción que eligió. No dice del total del padrón, que eligió el 15%. A la servidora pública. Es claro, no hay dónde interpretar. Listo, hasta ahí tenemos una claridad de lo que es la revocatoria de mandato. Miren, también nos da algunos mecanismos. Producida la revocatoria de mandato al afectado, cesará inmediatamente en el cargo proyectándose su suplencia conforme a ley. ¿Qué quiere decir eso? Proclama resultados este tribunal electoral en un caso hipotético, entonces de manera inmediata al día siguiente esa autoridad deja de ser autoridad electa. El procedimiento de designación de la autoridad revocada es, ejemplo, en el caso de alcaldes, será uno de los concejales, pero que será elegido de acuerdo a su reglamento o la ley de gobierno autónomo municipales, el nuevo alcalde interinamente. Y mientras tanto, se procederá a la convocatoria de las elecciones para elegir al nuevo alcalde para que concluya el periodo de mandato. A eso se refiere concretamente este elemento. ¿No ve? Cuando dice conforme a la ley va a establecer esos mecanismos. Ahora, finalmente, la revocatoria procederá una sola vez en cada mandato constitucional del cargo electo. Y el debate ayer teníamos con el doctor Pereira, decíamos, entonces si hoy presento iniciativa ciudadana de revocatoria de mandato y es rechazado porque no ha cumplido los requisitos, ¿será posible que pueda plantear otra vez la revocatoria de mandato? Entonces ese era el debate, pero miren, yo concluyo lo siguiente. Si se rechaza una iniciativa solicitiva de revocatoria de mandato, no se está resolviendo el fondo. Y por lo tanto puede seguir si tienes el plazo. Pero hay una cosa. Si se lleva a cabo ya el revocatorio y en ahí no cumpliste con el porcentaje que establece, digamos, del 50+1 y un voto más que del que ha sido elegido, obviamente ya no podrás, porque nadie puede ser, como en materia de proceso judicial, nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo hecho, ¿no? Entonces, fíjense, se aplican los mismos criterios constitucionales también en este tipo de revocatoria de mandato, ¿no? Eso para que tengan idea de lo que es la Constitución, lo que establece de manera clara. Pero también dice la Constitución conforme a la ley. Mira, todo va justamente, la revocatoria de mandato del servidor público procederá de acuerdo a ley. O sea, le da esa reserva legal que la ley tiene que desarrollar los otros mecanismos que no están previstos en la Constitución. Eso se refiere a reserva legal, que tiene que ser solo con ley, regular estos mecanismos. Ahora vamos a ver más abajo. Fíjense, ahora yo personalmente veo, y no solamente yo, lo ven otros expertos en la materia. Miren, la contradicción de la norma constitucional y la ley 026. Este es el problema central que vamos a tener que conocer hoy de verdad, porque no es posible que el Tribunal Electoral Departamental de Oruro simplemente les diga, estos son los requisitos y punto. Pero también es nuestra obligación como autoridades hacerles conocer estas contradicciones que existen en la ley y la Constitución. Fíjense, la Constitución en el artículo 410, ya hemos leído, dice, haya transcurrido la mitad del mandato y no podrá realizarse durante el último año de gestión o mandato. En ahí vamos a ver que no hay contradicción, porque también la ley 026 repite lo mismo y por lo tanto en su artículo 27.1. Entonces es una muestra que no existe contradicción. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Segundo, a solicitud de al menos el 15% de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidor público. Aquí ya dice 15% es la base esencial y los refrenda con la Declaración Constitucional Plurinacional 02-2015 del 6 de enero, que dice que establece que el tope básico para iniciar la revocatoria debe ser el 15%, no más. Te dice eso, esa Declaración Constitucional, por única vez cuando haya transcurrido el periodo de mandato, la mitad. Eso es lo que te dice la Constitución y la Declaración Constitucional, que es una interpretación a la Constitución. Ahora, ¿qué dice la ley 026? Dice, fíjense, dice en la nacional, 25% del padrón electoral nacional en el momento de la iniciativa. Este porcentaje debe incluir el 20%
30% del padrón de cada departamento, ¿no? Lo mismo para autoridades departamentales. ¿Cuál es la contradicción? Aquí nos está diciendo, primero, el 25% del total. Pero además, te está diciendo del padrón electoral cuando yo presento la iniciativa ciudadana. No me interesa si eligió o no eligió ese porcentaje, pero lo que me interesa es que si hoy día presentamos, hasta hoy día, los que se inscribieron ayer, anteayer, deben ser incorporados para la revocatoria de mandato. Y de ese padrón electoral, el 25% debe ser considerado para la revocatoria de mandato. Te dice eso la ley. Y la Constitución te dice no. Solamente de quienes hayan elegido. ¿Qué significa eso? El padrón electoral vigente que le eligió a ese ciudadano. El 30%. Pero no, el 15%. Pero te dice una condición más. Te dice de quienes la hayan elegido. Si le eligieron con 50.000 votos, se entiende de esos 50.000 votos el 15% en la Constitución. ¿Se entiende así? Claro. Pero la ley te dice lo contrario. Entonces, eso es un tema central. En el municipal te dice el 30% del padrón electoral al momento de la iniciativa. Eso te dice la ley para municipal, ¿no? Para ya sea alcalde, gobernador, concejales. Muy bien. Ahora, fíjense, ustedes dirán, ¿por qué no aplican la Constitución si es la norma constitucional? Porque tiene primacía constitucional, porque dice la Constitución, etcétera, ¿no? Eso es el argumento que se tiene. Y muchos también tienen el criterio. Pero ¿cuál es el tema central? Algunos dicen ley especial y algunos van a decir que el Código Procesal Constitucional dice que toda ley se presume, dice, su constitucionalidad, toda disposición. Y aquí el doctor Guido Molina sabe muy bien. Entonces, dicen, no, pues, antes de aplicar la Constitución, tenemos que aplicar la ley porque se presume su constitucionalidad. Y si queremos nosotros no aplicar esto, tenemos que plantear la acción, tienen que plantear la acción con esta abstracta de la ley a través de las personas legitimadas. Eso dicen algunos. Otros dicen, no, pues, podemos plantear una acción de inconstitucionalidad concreta promovido por la autoridad que conoce el caso. ¿Ya? Puede ser. Entonces, pero son motivos para que no se apliquen. ¿Por qué es este criterio? Quiero que sepan. El problema es que no existe seguridad jurídica muchas veces si alguien aplicaría en ese criterio, pues es posible que mañana los vocales que están tomando decisión podrían ser procesados por tema de prevaricato, porque no cumplieron la ley, ¿no? Y la Constitución es distinto, pero la ley se presume su constitucionalidad. Esos serían los argumentos que podían generar. Pero el suscrito tiene su posición personal, ¿no? Mi posición es que no requerimos, desde mi punto de vista, o sea, sí, evidentemente se debe presumir la constitucionalidad de las normas, pero siempre y cuando éstas no sean contrarias a la norma constitucional. Porque la Constitución ya no es como antes. En el Estado de Derecho decía, para que la Constitución se cumpla, tenemos que tener el desarrollo normativo de esa Constitución para que sea aplicable. Ese era el criterio en el Estado de Derecho. Hoy estamos en el Estado constitucional y convencional de Derecho. ¿Qué significa eso? Las leyes infraconstitucionales, es decir, decretos, leyes, reglamentos, solo van a tener validez jurídica cuando sean conforme a la Constitución o la Convención en caso de derechos humanos. Por eso es la opinión consultiva 24/2021, casos de la Corte Interamericana, por eso son esos temas. Entonces, eso debería ser el criterio homogéneo general de todas las autoridades, pero lamentablemente no ocurre en el país esos temas. No, cuando nos conviene decimos, no, somos soberanos, la Constitución y nuestras leyes. Y cuando nos conviene, no, vale la Convención Americana de Derechos Humanos, vale instrumentos mecanismos internacionales, pero cuando nos conviene, pues, o sea, ese es el problema, y van a ver cada vez ustedes. A veces decimos, el Tribunal Constitucional está fallando mal, pero cuando les falla a favor, dicen, está bien. Entonces, son contradicciones de la sociedad en su conjunto, no solamente en este momento. Vean ustedes, hay varias sentencias que generan ese tipo de debates, de críticas, ¿no? Entonces, por esas razones ocurren estos temas. Pero fíjense, estos temas son así de claro que está en este momento en la Ley 026, ¿no? Ahora, el 15% del padrón electoral que eligió, que decía yo, ¿exacto? O sea, el tema central es que eligió, o sea, les decía, debe tomarse en cuenta solamente del que le eligió, no del padrón en su conjunto. En este momento la ley dice del padrón.
el padrón electoral del municipio en el momento de la iniciativa. O sea, es decir, ni siquiera se limita al que le eligió, sino se va más allá, hasta donde ni siquiera los que no le eligieron se sumará y ellos más se tomará en cuenta. Eso es la ley. Ahí está. Yo no estoy diciendo yo lo que no digo, lo que yo creo, sino lo que dice la ley y la Constitución. Eso es el tema de revocatoria de mandato, en este caso, según la Constitución y la Ley 026. Esa es la realidad sobre la contradicción de las normas identificadas. Vamos ahora más abajo. Miren, ahora quiero un poco entrar al procedimiento y después vamos a ver los resultados de la revocatoria de mandato en Bolivia. Procedimientos de revocatoria de mandato para autoridades subnacionales, solamente porque nos interesa eso. ¿Por qué? Porque estamos tocando el tema. El doctor Iber explicará al detalle muchas cosas, pero esto es general. Actividad y plazo. Inicio de la revocatoria de mandato, 33... pero es el 3 de noviembre, no es 33, ¿no? El 3 de noviembre, por si acaso. El 3 de noviembre. Hay un error de taipeo, también me equivoqué. Corregímelo, por favor. 3 de noviembre. Corregíle para que no tengamos... Sí, ahorita en este momento, sí. El 3 de noviembre ha iniciado la revocatoria de mandato porque ese es el día que pasó 2 años y medio de periodo de mandato. Entonces, es el 3 de noviembre. Entonces, el cálculo es hasta cuándo pueden solicitar, hasta el 15 de julio del 2024. ¿Qué significa eso? Significa que, o sea, ¿por qué ese tope? Calculando todo el proceso que se podía sufrir de la revocatoria de mandato, decía, desde la iniciativa hasta la elección del nuevo autoridad que va del revocado, ¿no? Entonces, fíjense, por eso es el tema de 15 de julio, para que no tengan duda. Ahora, el plazo para la recolección de firmas y huellas dactilares según la ley es 90 días. Fíjense, 90 días. Si no se presenta a la autoridad competente, será archivado simple y llanamente con el informe de Secretaría de Cámara y no tendrá ningún otro efecto. Ese es el tema central. Pero, si presenta, entonces pasará a la segunda fase, revisión de las firmas y huellas dactilares, artículo 27.3 de la Ley 026. Plazo máximo, 60 días de recibida la iniciativa ciudadana. En caso de incumplimiento, se rechazará y será devuelto a quienes promovieron. Es decir, revisarán, verificarán. Evidentemente, antes se tenía una lógica muy restrictiva, pero en este caso tiene que ser nomás amplio en la verificación, ejemplo, de las huellas dactilares, para que por lo menos se cumpla el porcentaje requerido. Miren, este procedimiento nos obliga. El plazo corre desde que presentan, corre los 60 días, dice la ley. Entonces, esto sí se presume su constitucional, porque no hay una norma que diga contrario en la Constitución. Entonces, esto sí es válido desde mi punto de vista, porque no tiene ninguna contradicción. Ahora sí, vamos al siguiente. Convocatoria y calendario de la revocatoria de mandato. ¿Qué ocurre si, digamos, cumple? Va a ocurrir esto. Convocatorias de referéndum de revocatoria de mandato. Se realizará mediante ley del Estado plurinacional. Es decir, cumple el porcentaje establecido, entonces automáticamente se emitirá el Tribunal Supremo al órgano electoral legislativo. Por la mayoría absoluta aprobarán la ley de convocatoria a referéndum. Listo, artículo 28 de la Ley 026. Elaboración del calendario electoral. ¿Quién elabora? El Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces, ¿para qué? De manera conjunta para todo el país, para todos quienes van a ser revocados, no es para cada unito. Entonces, para todos de manera general, ellos aplicarán el revocatorio de mandato. No podrá solicitarse otra iniciativa ciudadana posteriormente, ¿no? Entonces, por eso es importante de manera simultánea. Ahora, presupuesto. ¿Quién paga el presupuesto para el proceso de referéndum y también del acto electoral? Cancelará. Este presupuesto será elaborado por el TC con cargo a la entidad autónoma que pertenezca la autoridad a ser revocada. Si es del municipio de Oruro, al municipio de Oruro de su presupuesto. Si es al gobernador de Oruro, al presupuesto de la gobernación de Oruro. O de los concejales, dependerá de la entidad autónoma a la que consiste de Chayapata, a su municipio, el presupuesto que llega, el presupuesto que establezca el Tribunal Supremo Electoral. ¿Perdón? Sí. No, ya estamos terminando. Entonces, son elementos concretos que vean que se aplican, ¿no? La pregunta del referéndum, ¿cuál es? ¿Está de acuerdo de revocar de mandato con la autoridad Julio Pérez tantos y listo, de alcalde tantos? Listo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ese es el tema o no. ¿Qué dice ahora? Participación en el referéndum revocatoria, dice, ¿no?
para que sea válido. O sea, ¿cuándo es válido la revocatoria de mandato? Eso es otro tema central. Cuando más, dice, no, 50% más 1 del padrón electoral de la circunscripción, artículo 30 de la ley 020. Es decir, esto sí es concreto. Si en el padrón electoral están habilitados 1000 habitantes, un ejemplo, ¿no? 1000 habitantes, tienen que acudir a las urnas 501 habitantes. Entonces, solo así ese revocatorio de mandato es válido. Si no cumple aquello, no hay revocatorio de mandato, aunque pase lo que pase. Eso es la condición primera. La segunda condición. Fíjense, la segunda condición es de que, no está aquí, pero la segunda condición es de que después de haber acudido a las urnas el 50 más 1 de los electores del padrón electoral, también, para que sea válido, tiene que ser, si yo he sacado como alcalde 3.000 votos, con el que he sido elegido, entonces también para que me revoque, tienen que sacar 3.001 votos. Es decir, o sea, no, pues por eso, si me han revocado a mí, no, si yo he sido elegido con 3.000 votos, ¿correcto? Con 3.000 votos. Entonces tiene que haber a favor del sí 3.000 más un voto. No, dice la ley eso. Así es. Fíjense, a ver, ejemplo. No. El 50 más 1 es la condición para que sea válido el referéndum del padrón electoral en su conjunto. ¿Entienden? Ahora, hasta ahí estamos bien. Es la primera condición. La segunda condición, que de los votantes tiene que haber el alcalde, para que no sea revocado, tiene que sacar, o sea, menos de lo que ha sido elegido. Pero para que sea revocado, un votito más. Si fue elegido con 1000 votos, el alcalde, un votito más. Entonces, me parece para mí interesante este procedimiento, hay que saber, porque si no sabemos, porque ha habido un caso hipotético que vamos a ver posteriormente. Entonces, ahí vamos. Entonces, fíjense, el número de votos válidos a favor del sí es mayor al... ¿Poquito se cosete más allá? No. Ahí nomás es. Es mayor, ¿no? O sea, mayor al que ha obtenido el voto como tal. Si el número de votos válidos emitidos a favor de la revocatoria es superior al voto que ha obtenido para ser elegido la autoridad. Artículo 31 de la ley 026. No quiero decirles mayor debate, ahí está la norma. Vamos más allá, para terminar, vamos. Ahora sí, mi conclusión de la exposición. Revocatoria de mandato, un mecanismo de la democracia participativa y directa con grandes obstáculos legales que hacen imposible revocar a autoridades electas. ¿Por qué? Mis fundamentos. Primero, desde la vigencia de la nueva Constitución en el año 2009, se incorpora la revocatoria de mandato como parte de la democracia participativa y directa, y la misma fue desarrollada en la ley 026 del 30 de junio de 2010. Desde dicha fecha hasta el día de hoy, no fue revocada ninguna autoridad electa. Entonces mi conclusión tiene sustento ahí. Segundo, si bien en el municipio de Volpebra del departamento de Pando, es en el único lugar, llegó hasta el referéndum, pero en el referéndum solo sufragaron, es el tema, lo que decía, 23%.78 y no el 50% más 1, como exige la ley del padrón electoral. Solo por eso murió. ¿No ve? Ahora, si es que llegaba más 1, también debía haber cumplido el porcentaje mayor con el que fue elegido. No, pero aquí ya no fue necesario analizar eso, porque simplemente no cumplió con el primer condicionante y ahí está, y no hubo revocatoria de mandato. ¿De dónde saco esto? Fíjense, los resultados oficiales señalan que de 1.695 electores inscritos votaron 403, se tiene 12 votos nulos y 8 blancos, por tanto 383 votos válidos, siendo la participación de un 23%, detalló el titular del TED Pando, está en La Razón 2019. ¿No? Entonces, ese es el tema. Vamos abajo, otro. Ya, hay uno más, seguiremos. Ya. Miren, al respecto, quiero decirles que el señor presidente del 2000, creo que es 18, el doctor Exeni, ¿qué dijo? Dijo textualmente que es necesario verificar, revisar los requisitos y condiciones de la Constitución y la ley. ¿Por qué? Porque ya preocupa estos datos que son cero.
¿No ve? Yo no voy a hacer aquí, decirles, no, es que pues no, es lo que les estoy diciendo. Ahora, otro problema se abre con relación a los porcentajes, presupuesto, cantidad de libros, notarios, etcétera, logística. Entonces, la iniciativa ciudadana tiene esas dificultades, ¿no? Entonces, como estoy ya vencido mi plazo de la exposición, entonces quiero simplemente como expositor hacer conocer los datos completos, y los que quieren van a poder acceder a la diapositiva de aquí del compañero Herbert, ¿no? Entonces, con ella voy a pasar a la segunda exposición del doctor Pereira. Gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias, doctor Lima Arroyo. La segunda vamos a hablar sobre la aplicación del revocatorio de mandato en el contexto en el que se está desarrollando. Por supuesto que vamos a ver dificultades y fortalezas en este proceso. Muchas gracias. Bueno, quiero saludar inicialmente a todos los presentes. Agradecer la presencia de la vocal del Tribunal Supremo Electoral, puesto que lo que se ha dicho y lo que se va a decir en mi exposición deben de ser de profunda reflexión de la ciudadanía, pero también de las organizaciones políticas. Les quiero pedir a todos ustedes que están presentes aquí que en este momento circunstancialmente puede estar en el poder un determinado partido político y en otro momento puede estar otro partido político. Y ese partido político puede terminar sufriendo efectivamente los mismos efectos que se tienen hoy. Un segundo elemento que creo que vale la pena aclarar es que el revocatorio de mandato es un derecho de la ciudadanía. Esto que quede absolutamente claro. ¿Que hay obstáculos, hay dificultades? Sí. Una tercera cosa que quiero decirles también con absoluta claridad es que esto que les voy a decir es parte de la democracia, y lo que ha señalado ya el vocal, el Limber Arroyo, es que es parte de la democracia en construcción. Por lo tanto, tenemos que estar convencidos de que la democracia no es perfecta, la democracia es perfectible. Y esto es lo que tenemos que avanzar desde Oruro. Entiendo que también hay estudiantes de ciencias políticas en el evento, a quienes les agradezco, porque efectivamente esto es democracia y esto es política. Bueno, me toca exponer el tema vinculado al revocatorio de mandato aplicable al caso orureño, lo que ustedes han planteado y lo que no es de nuestro interés. Por favor, ¿qué es lo que se dice del revocatorio? Y he tocado tres personalidades de nuestro país. Marcelo Pedraza, de Comunidad Ciudadana, dice: miren, es una de las grandes mentiras que tiene la Constitución Política del Estado. Son una pérdida de tiempo debido a los requisitos que se necesita. Hay que pelear con la burocracia. Todos los trámites duran medio año. Eso es lo que dice, en resumen, Marcelo Pedraza. Pero si es una mentira de la Constitución Política del Estado, ¿estamos diciendo que la participación de la gente es mentirosa? ¿O es un ejercicio, un derecho que tenemos? Una politóloga, la politóloga Patricia Velasco, dice: es un episodio de trampas y obstáculos. Está diseñado para que no se lleve adelante. A no ser que intervenga una fuerza política, se requieren recursos económicos, una estructura para el partido político, porque el partido político tiene eso, la organización política. Una iniciativa ciudadana es casi imposible. Eso dice Patricia. Lucio González, nuestro amigo que es de Oruro, además, dice, más va al tema económico, debe ser por su condición de economista, dice: se requiere grandes sumas de dinero.
hay que comprar libros, hay que contratar notario de fe pública, hay que hacer campaña para recolección, por lo tanto se requiere muchos recursos económicos. Ahora bien, esto es lo que nos dicen la gente del revocatorio de mandato. Vamos, por favor. ¿Qué es el revocatorio de mandato? Además de lo que ya ha explicado el doctor Limber Arroyo. Es una herramienta de la democracia. Además de la democracia directa, porque participa la gente directamente en su decisión. Miren, es novedosa. Y por eso es que en Bolivia no puede ser aplicable, porque es novedosa. No conocemos lo que es revocatorio de mandato. Es novel. Por lo tanto, hay que construirlo. Es una facultad del ciudadano de dejar sin efecto el mandato del titular y el suplente. Y en Oruro, entre comillas, debo de decirles que hay una particularidad, a diferencia de otros departamentos. En Oruro también han planteado el revocatorio de mandato de concejales municipales y de asambleístas departamentales. Por lo tanto, es una distinta mirada, una distinta visión que tenemos de no solamente haber planteado a la autoridad. Pero ¿qué más dice? Por lo tanto, cuando hay revocatorio de mandato, se revoca al titular y al suplente, ¿no? Entonces, es suplente de un cargo de elección popular como resultado de una consulta del que ha hablado el vocal denominado referéndum. Es una herramienta de defensa del ciudadano, de nosotros, de la gente, del ciudadano, frente a los abusos del poder. Abusos del poder que se pueden explicar en corrupción, en actos de no escuchar a la gente, en varios elementos que tienen que ver precisamente con este otro elemento que le contrapone a la democracia representativa. Es complejo en todas sus fases. Ahora vamos a ver la complejidad en todas sus fases. En el caso concreto de Oruro, como tengo 20 minutitos, quiero aprovechar full. Hay un promotor, un ciudadano presenta la solicitud de habilitación de revocatoria de mandato, que entre otras cosas, no sé si ese ciudadano estará presente acá, pero además de haber sido el que se ha adelantado a todos, sucede que es uno de los primeros obstáculos porque esta capacitación estaba dirigida precisamente a ese ciudadano. Pero también debo de decirlo, a otro ciudadano cuya sigla es Solo Oruro, que alevosamente planteó que en el Tribunal Electoral Departamental de Oruro no se hace nada por capacitar sobre el revocatorio de mandato, y lamento que tampoco ese ciudadano esté presente acá. Entonces, este ciudadano presenta la solicitud de habilitación de revocatorio de mandato para el alcalde municipal, pero también para estos concejales. Vean ustedes, para los concejales que han ocupado el puesto 6, 7, 8 y 9, y que son de Un Sol para Oruro. Este Un Sol para Oruro es la alianza entre Unidad Nacional y Sol Oruro. A esta revocatoria de mandato, además, este ciudadano ha planteado para los asambleístas por población. ¿Y quiénes? No, por población quiere decir en la circunscripción que tenemos en nuestro departamento hay 16 provincias, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por población deberán de haber 16 representantes por población, cada uno por provincia. Ha planteado para los asambleístas del puesto número 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Qué significa esto? Significa que por primera vez en la historia de la democracia en Bolivia no se está planteando únicamente para autoridades ejecutivas, sino se está planteando por primera vez en la historia de Bolivia para concejales municipales y asambleístas departamentales. A esto
debo decir y agradecer la presencia acá de los dos compañeros, de 3 además, que solamente se adhieren para el revocatorio de mandato 3 personas para el alcalde y no para estos. Y no para estos. Perdón. Entonces, no tengo otra manera de explicar poniendo el dedo, por favor, 1000 disculpas. Entonces, les vuelvo a decir, estas 3 personas que son adherentes a este promotor únicamente plantean para el alcalde y no para estos 2 escenarios. ¿Qué significa esto? Por favor, vamos a los... Ya les ha leído el vocal, pero vale la pena para que entendamos. La ley 026 dice: la revocatoria de mandato procede por iniciativa popular cumpliendo los siguientes requisitos. Yo me voy únicamente al requisito del número D, del inciso D. Para autoridades municipales con las firmas y huellas dactilares, por lo menos del 30% de ciudadanas y ciudadanos, y está en rojo en el padrón electoral del municipio al momento de la iniciativa. ¿Está bien, René? Te voy a plantear el padrón electoral actualizado a momento de la iniciativa. Eso quiere decir, si hoy día plantea una persona un revocatorio de mandato y ayer se ha presentado un inscrito, esa persona de 18 años que no participó en las elecciones del pasado proceso tendrá que también decidir sobre el futuro de su alcalde municipal o concejal o asambleísta departamental. Eso quiere decir a momento de la iniciativa. Segundo, en caso de que la autoridad, miren, en caso de autoridades legislativas, la revocatoria de mandato aplicará para el titular como para el suplente, lo que les había dicho. Pero dice, aquí habla del padrón electoral, que tanto hablamos, ¿no? Que el padrón electoral está mal, que no es confiable, etcétera, ¿no ve? Pero ¿qué es el padrón electoral? Es el sistema biométrico de todos los bolivianos en edad de votar, lista de personas habilitadas. Esto es el padrón electoral. ¿Cuántos personas habilitadas o ciudadanas y ciudadanos habilitados hay en Oruro? Vamos a verlo ahorita. ¿Pero qué dice la Constitución Política del Estado? Y aquí hay una cosa también que creo que hay que tomar con pinzas. Hay una cosa que aprendí en mi vida. Dice que el diablo está en las letras, en la letra menuda. Lo que hay que ver es precisamente buscar al diablo en la letra menuda. ¿Qué dice la Constitución? Del que uno de los diputados dice que esa Constitución no sirve, etcétera, ¿no ve? Dice, el referéndum revocatorio procederá por iniciativa ciudadana a solicitud de al menos el 15% de... ¿Qué dice ahí? ¿Qué es votante? ¿Qué es padrón electoral? ¿Qué es ciudadanos habilitados? O sea, compañeros, está en estos temas, votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la autoridad, a la servidor o servidor público. Votantes. Ahora vamos a ver a los votantes. Vamos, por favor. ¿Eso es todo? Gracias. Ahora vamos a ver a los votantes. No quería hacerlo por la vía de la transparencia, porque quiero hacerlo pues, por la vía del escrito. La letra chica está aquí. Les he planteado 2 escenarios del alcalde, por separadito vamos a hacer, concejales, y aquí vamos a hacer un otro cuadro de asambleístas departamentales por población. Y por favor les voy a pedir que recuerden este último dato de quiénes son y esto también de quiénes son. En el caso del alcalde, ¿cuántos ciudadanos han sido habilitados en el proceso electoral del 2021? Esto es del 2021.
Por lo tanto, si se aplicara lo que dice la ley, dice, a momento de la iniciativa, estos datos no tendrían valor. Pero como quiera que se trata del 2021, en la ciudad de Oruro, por favor, en el municipio de Oruro, están habilitados, oye, viejito y cieguito, 223.133 ciudadanos. Lo que significa esto, el 100%. El 100%. Ahora, ¿cuántos votos son válidos? Y por eso cuando les hablaba de los votantes, dice, ¿verdad? Votos válidos. Esto es ciudadanos habilitados. Votos válidos. 177.431 personas que han ido a votar, lo que significa el 90.89%. La ley te dice del padrón electoral. El 30%, ¿de cuál? ¿De esto o de esto? De esto. El 30% de esto. Porque esto te dice la ley. Ciudadanos habilitados. ¿Cuánto significa el 30% de esto? Significa el 66.940 ciudadanos que deberán de adherirse para revocarle al alcalde en la lógica del 30%. Pero además, les estoy diciendo 66.000 personas se necesita. Pero la pregunta inmediata es, ¿cuántos votos ha obtenido el alcalde? ¿Cuántos votos ha obtenido el alcalde? El alcalde ha obtenido 52.395 votos. La pregunta que les hago ¿es coherente que una autoridad municipal que haya obtenido 52.395 votos, que resulta el 29.53% de esta cantidad, de esta cantidad, de esto? ¿Es correcto, es coherente que los ciudadanos que van a solicitar el revocatorio de mandato tengan que obtener 66.940? Esa es una primera cosa que dice la ley en la lógica de la presunción de constitucionalidad. Ustedes saquen su conclusión. Este es el caso del alcalde. Pero vamos a ir ahora al caso de concejales municipales. ¿Puedes ponerlo, por favor, a los concejales municipales? No, está. Miren, es para un sol para Oruro. No es para los concejales 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino es para los concejales que han ocupado el puesto 6, 7, 8 y 9. Y es para un sol para Oruro, ¿no? ¿Cuánto porcentaje ha obtenido un sol para Oruro en el Consejo Municipal? Porque recuerden que el voto es diferenciado. Se vota para el alcalde en una fracción y para los concejales en otra. ¿Cuánto han votado para los concejales municipales? Otra vez se repite este dato. Son 223.133 ciudadanos habilitados para votar. En el caso de los concejales, por favor anótense, 133.900
32 personas, esto es el 100%. Aquí el alcalde tenía 173,000 votos válidos. Aquí los concejales han tenido el 71%. Menos que el alcalde. Ha habido, por lo tanto, más voto blanco nulo en los concejales. ¿No es cierto? Pero, como quiera que se trata de concejales que están vinculados a la... ¿Dónde está mi cuadrito? Aquí está. Como quiera que se trata, que están concejales vinculados a la posición número 6, 7 y 8, Sol Oruro, y está vinculado a un sol para Oruro, ha obtenido 33,367 votos. De estos 33,667 votos, esto le corresponde al número 6, al escaño 6. Escaño 6. Pero ¿con cuántos votos habrá entrado el escaño 9? El escaño 9 ha entrado con 8,341 votos. Miren, colegas, compañeros, si esta persona última, el escaño 9, ha entrado con 8,000 votos, la pregunta inmediata es, ese ciudadano, ¿cuántos adherentes deberá de obtener para que sea revocado? 66,994. Resulta lógico y coherente que una persona que ha planteado el revocatorio de mandato para una persona cuyo voto con el que ha entrado es 8,000, ahora el revocatorio de mandato le exija 66,000. Estos temas, por supuesto, que es una suerte de, en Guanuni decimos, Akimayu, pucha, ¿para qué? Ahora, vamos a ir al caso de los asambleístas departamentales. Y por supuesto que aquí es mucho más distinto. Y les estoy planteando este tema porque por primera vez en la historia de nuestro país, de la vigencia de la Constitución Política del Estado, por primera vez se está dando solicitud de revocatorio de mandato a autoridades legislativas, ¿no? En el caso de los asambleístas, el dato en el caso de los asambleístas, aquí, miren, aquí estamos hablando del municipio de Oruro. Ahora vamos a hablar del departamento de Oruro. ¿Cuántos empadronados había en el 2021? Había 343,935. Esta es la cantidad de empadronados que por supuesto que según va pasando los días esto va subiendo. Pero este dato es del 2021 antes de las elecciones para que sean habilitados. Y como les ha leído Limber, dice estos asambleístas no es el 30%, es el 25% que tienen que obtener. Aquí yo quiero que me ayuden a hacer el ejercicio. ¿Cuánto es el 25% de
343.935. Más de 80 yo he calculado. Háganmelo el cálculo. Ustedes tienen que empaparse de esto. 85.983. Por lo tanto, para revocarle a estas autoridades se necesita esta cantidad de adherentes. Pero además, de cada uno de las 16 provincias, de este porcentaje deberá de haber el 20%. No solamente basta trabajar en Oruro para adherentes, sino hay que trabajar incluso en Mejillones, en Zabaya, en Litoral, en Dalense, etcétera, etcétera, en las 16 provincias, para que cumpla con el requisito. Pero ahora vamos a los números mucho más interesantes. Miren, aquí estamos hablando del puesto número 11. El puesto número 11, ¿qué? De solo Oruro, el puesto 10 no ha sido, hay un tema que llama la atención, ¿no? ¿Por qué no ha sido planteado el revocatorio de mandato para el 10? El 10 es el compañero Brito. ¿Por qué no ha sido planteado por él? Uno se pregunta. Entonces, ¿con cuántos votos ha obtenido en total un sol para Oruro? Ha obtenido en total 30.000, no sé si voy a 30.764. Con esta cantidad de votos ha entrado el Brito. Con esta cantidad. Esta cantidad significa ¿dónde está mi libro? Un cachito. Esta cantidad significa el 30 y asambleísta por población. Esta cantidad de 30.794, ¿puedes dictarme cuánto significa? Aquí está. Es el 15.86%. 15.86%. Matemáticos. 15. A pedido. 16% a pedido. Ya. 16%. 16% de 30.000. Pero el último de los asambleístas, que en este caso sería del PP, ha entrado con, pues dígame, 13.000, está el PP, 13.000, aquí, PP, 13.400. 491. Con esta cantidad ha tenido un escaño, el PP, el escaño número 16. Compañeros, la pregunta es, si una persona ha entrado con 13.000 votos, ahora para ser revocado necesita 85.983 votos. Yo no les digo está mal, ¿es justa la ley? Entonces, esto es lo que sin duda queríamos compartir con ustedes, estas nuestras preocupaciones,
pero que sin duda son preocupaciones que han sido expresadas también en sala plena. No es que en sala plena se ha planteado que todo es taza de leche, sino que pasa porque desde nuestra iniciativa ciudadana deberíamos de plantear y discutir, y por eso el doble agradecimiento a la vocal Nancy Gutiérrez, estos temas para profundizar la democracia directa y participativa. Hay que aclarar que, como dice el vocal Inver Arroyo, en la Constitución podemos interpretar que este 15%, podemos interpretar que se trata del 15% de los votos obtenidos de la autoridad electa. Si fuese aquí, por ejemplo, este ejemplito, del 13%, si se diría el 15% de los votos obtenidos, ¿cuánto por ciento significaría de 13.000? 2023 personas adherentes que pueden perfectamente, probablemente, ser factible. Pero en el caso del alcalde, si fuese el 15%, en el caso del alcalde, el 15% sobre este voto. Desgraciadamente, yo debo de decirles, ¿no? ¿Cuánto significaría? El 15% de 52.395. 7.000. Eso es posible, pero yo les... esto es lo que, digamos, para quienes hoy estamos mirando y sonriéndonos, solamente se plantea el revocatorio de mandato, se cruza las manos para que me habiliten, y yo no he tenido la posibilidad, no he tenido todo el derecho de apelar las resoluciones, pero nunca he apelado, probablemente porque desconozca. Yo quiero agradecerles, compañeros, en este punto. Ahora vamos a entrar a la última fase, que significaría, ¿quieren llenar los libros? Entonces, eso, ¿no? Muchas gracias. Un voto de aplauso, por favor. Agradecemos la exposición del doctor Iber Pereira. Vamos a dar paso a la tercera exposición. Vamos a invitar al doctor Rubén Guayani Guarachi, secretario de Cámara del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, para que nos pueda explicar los aspectos logísticos y llenado de libros por adherentes. Adelante, doctor Rubén. Bien, buenos días. Muchas gracias, señores vocales, vocal presidente, y también un saludo especial a la vocal del Tribunal Supremo Electoral, licenciada Nancy Gutiérrez, y a todos los presentes aquí. Bien, pasaremos a los aspectos prácticos y a la logística, debido a que el Tribunal Supremo, el Tribunal Electoral Departamental de Oruro ha tenido ya solicitudes habilitadas, y por lo tanto lo que corresponde es realizar el procedimiento a estas solicitudes habilitadas. En esa medida pasamos en estos aspectos prácticos y logísticos en el llenado de libros, nos regimos de acuerdo al reglamento de condiciones administrativas para los procesos de revocatoria de mandato. Esto es la norma que rige este proceso. Pasamos. El artículo 8 se refiere a los libros de adhesión. Son documentos oficiales cuyo formato es definido por el Tribunal Supremo Electoral, y en los que se registran los datos personales, firmas y huellas dactilares de los adherentes de la revocatoria de mandato.
Los adherentes a esta iniciativa ciudadana de revocatoria de mandato deben estar registrados en el padrón electoral biométrico en la circunscripción electoral en la que fue electa la autoridad o donde se pretende la revocatoria. Este es un dato muy importante, ¿no? que se debe tomar en cuenta al momento del llenado de los libros. No podían registrarse adherentes que correspondan a otra circunscripción municipal, por ejemplo, en el caso de revocatoria del alcalde municipal o en el caso de asambleístas o gobernadores que sean de otra circunscripción departamental. Finalmente, las promotoras y los promotores de la revocatoria de mandato, como dijeron ya, asumen el costo de impresión de los libros de adhesión bajo riesgo también de los promotores. Pasamos. Bien, nos vamos a referir ahora al modelo, estructura y formato de los libros de adhesión. Los libros de adhesión para la recolección de datos personales, firmas y huellas dactilares de adherentes deben ser impresos bajo un modelo, estructura y formato de manera obligatoria. Por eso es un documento oficial. Es decir, el Tribunal Electoral Departamental, en base a la instructiva del Tribunal Supremo Electoral, lo que ha remitido son los formatos digitales y que tienen nosotros le comunicamos y facilitamos a los promotores quienes tienen que imprimir en base a este formato los libros físicos. El modelo del libro de adhesión, las promotoras y los promotores de la iniciativa ciudadana deberán utilizar para el modelo y llenado de los libros de adhesión el formato de partida en un solo color. Yo tengo aquí un libro de adhesión que no es precisamente para los procesos de revocatoria, sino para el registro de militantes para organizaciones políticas. Pero vale el ejemplo en el sentido, una de las características que debe tener el libro es que debe ser en cartulina. Esto es el formato del modelo, el tamaño. Y al interior están los folios y las partidas correspondientes. Entonces, y como indica el reglamento, debe ser impreso en color negro. Como podemos ver, en el interior es todo negro y la carátula del acta de apertura y acta de cese, todo en ese color. Ahora bien, este es el llenado de los datos personales, las huellas dactilares y las firmas, debe ser transcritas en el sistema de registro de adherentes en el formato informático proporcionado por el electoral competente. Es decir, en este libro se hace el llenado de esos datos personales, firmas y huellas dactilares, pero estas es el llenado físico. Adicionalmente a esto debe ser transcrito en un medio digital todos esos datos personales. Entonces existe no solo el libro físico, sino también los datos mediante el sistema informático. Bien, ya de manera concreta, ya viendo el libro, como ven en esta presentación, el libro de adhesión para revocatoria de mandato es la carátula. Debe contener esos datos que ustedes ven. Está el nombre y apellido de la autoridad de quien se promueve la revocatoria, en este caso podemos decir del alcalde, el nombre, y el cargo, alcalde municipal. En la siguiente casilla está el ámbito de revocatoria. Si corresponde al alcalde, es el ámbito municipal. En el caso de gobernador, sí, por favor, se pueden marcar, en el caso de gobernador y asambleístas departamentales, está esa casilla donde se debe marcar con una X de autoridades departamentales. Y en la parte ya inferior de esta carátula tenemos el lugar del llenado del libro de adhesión, departamento, Oruro, provincia, Cercado, estamos hablando en el caso de revocatoria de alcalde, y municipio Oruro, localidad de Oruro y circunscripción uninominal. ¿Qué circunscripción corresponde al municipio de Oruro? Hay dos circunscripciones. Entonces las dos circunscripciones tendrían que registrarse en esa parte de donde está el libro. Y finalmente, en el cuadro final de esto hay el número del libro. Entonces, el número del libro debe ir registrándose 1, 2, 3 correlativamente por las cantidades requeridas conforme el porcentaje establecido.
Y finalmente, al final de esta carátula está el año, ¿no? En este caso 2024. Pasamos. Bien, este libro contiene en la siguiente página interna ya el acta de apertura. Se deben llenar estos datos en el acta cuando se apertura este libro, el día, el mes, el año, el departamento, provincia, municipio, señalando que se procedió a la apertura del libro de acción para el revocatorio de mandato del ciudadano, el nombre del alcalde, que ejerce el cargo de alcalde municipal, cuyo alcance, entonces hay las opciones, hay 5 opciones, la opción en este caso del alcalde sería municipal o en caso de asambleístas departamental o en el caso de concejales también municipal. Bien, en esta acta de apertura el libro contiene esta frase que indica que este libro contiene 50 folios. Todo el libro, ¿no? Este libro contiene 50 folios, pero con 100 partidas numeradas correlativamente. Y el número de partidas que contiene cada folio es de 2. En cada folio existen, esto es un folio. Entonces, en este folio están contenidos 2 partidas. 2 nombres, 2 datos, 2 ciudadanos, 2 adherentes. Bien, y finalmente, posterior a eso, esta acta de apertura debe firmar el promotor de la revocatoria de mandato. Al pie del mismo debe estar el nombre y apellido del promotor de la revocatoria de mandato, la cédula de identidad del promotor. Y finalmente, este aspecto muy importante que han señalado los señores vocales, debe contener el sello, la firma notario de fe pública de la jurisdicción. Por ejemplo, en un caso de se plantea un revocatorio de mandato en un municipio rural, municipio de Chayapata, podríamos decir, no podía ser notariado por un notario que corresponde a la jurisdicción de la ciudad de Oruro. Tiene que ser el notario que corresponde a la jurisdicción de Chayapata. Esos datos son importantes porque eso van a llevar en el momento de verificación a que esto se tenga como observado. Pasamos al siguiente. Bueno, aquí ya se refieren a los folios y a las partidas correspondientes que les hemos ido mostrando. En la cabeza de este folio señala la circunscripción, está en la parte verde, donde se realiza el llenado. Esto está en cada folio. Acá hay un dato que observar. Debía estar probablemente en cada partida la circunscripción. Pero esto es el formato oficial, como les decía, es un formato oficial del Tribunal Supremo Electoral. Podemos señalar que si tendría que estar también en la partida siguiente del mismo folio para la circunscripción donde corresponde. En este caso, las 2 partidas tendrían que ser de la misma circunscripción. No pueden ser de otra circunscripción diferente. Esta es la dificultad en esta parte. Después esta estructura está, como les hemos indicado, tiene 50 folios, formada por 100 partidas, y lo que hemos indicado que en la parte superior debe registrarse la circunscripción donde se realiza el registro de adherentes. Pasamos al siguiente. Bien, ahora ya es el llenado de la partida de manera concreta. Tenemos todos los datos, son importantes estos tomar en cuenta. Primero hay que llenar la circunscripción donde se realiza el llenado del libro. Tenemos en la parte superior, el inciso A, apellidos, nombres de adherentes, apellidos del esposo si corresponde, ¿no? Entonces, el apellido, inicialmente el nombre, primer apellido, el segundo apellido y el apellido del esposo. Esto está entre paréntesis, señala opcional. Posteriormente, en la parte verde de esta partida, señala el lugar de nacimiento, departamento, provincia, localidad. Más abajo, la fecha de nacimiento, día, mes y año. Y
En la casilla más pequeñita siguiente está la identificación de que si es hombre o mujer, varón o femenino o mujer. Este es el dato que no sé. Femenino masculino, sí, exactamente. Y finalmente la cédula de identidad, el número de cédula de identidad y el número complementario si tiene la cédula de identidad. Posteriormente está el lugar de la localidad, el día y mes y año en la que se ha registrado. Finalmente, más abajo tenemos todavía atrás por el correo electrónico, que es opcional, y el número de teléfono celular también es opcional. Ahora, en la casilla siguiente está la firma de la persona que ha registrado sus datos. Y finalmente hay una casilla que es muy importante, es un espacio para las observaciones. Cuando un ciudadano o sea, en el registro no se tienen los datos o existen algunas tachaduras en los datos, entonces debe transcribirse en las observaciones de que esta tachadura corresponde a un nombre correcto y por lo tanto con la frase de "Cose y vale" se salvaría ese dato. Ahora, respecto a las huellas dactilares, se refiere que las firmas y huellas dactilares de los pulgares derecho e izquierdo deben ser los dos pulgares, derecho e izquierdo, del adherente. Excepcionalmente se admitirá huellas dactilares de sus dedos, índices derecho e izquierdo, señala excepcionalmente. Pero en casos especiales donde el adherente no posea huellas dactilares por la pérdida de miembros superiores o por el desgaste de las mismas, señala así el reglamento, no será exigible la huella dactilar. Esto es obvio, ¿no? Este hecho será consignado, sin embargo, en la casilla de observaciones, señalando esta particularidad. Entonces, no es obligatorio en esos casos las huellas dactilares, por las razones señaladas. Pasamos. Finalmente, el libro concluye con el acta de cierre, donde debe contener los nombres, apellidos, número de cédula de identidad y firma del promotor del ejecutor de mandato, la constancia del número de partidas de adhesión válidas, nulas y blancas, lugar, fecha de cierre del libro de adhesión y la intervención nuevamente del notario de fe pública de la jurisdicción que corresponda. En este aspecto, en la constancia del número de partidas de adhesión válidas, nulas y blancas, esto debe hacerse un resumen de las partidas que han sido utilizadas y aquellas que han sido, que son válidas y aquellas que son nulas, y a la vez aquellas que no han sido registrados en estas partidas, quedan en blanco, se debe registrar en esta parte del acta de cierre del libro. Bien, llenados los datos de partida, los datos a ser llenados en las partidas de los libros de adhesión según las formalidades. Cada partida será llenada de forma manuscrita, con letra clara, imprenta, utilizando bolígrafo negro y azul. Esto es un dato también técnico, pero sin embargo importante, que la letra con la que debe ser llenada debe ser en imprenta y con bolígrafo negro o azul, no podría ser otro color. Entonces, de manera taxativa, señala el reglamento que debe ser de esa forma. Ahora, en caso de enmiendas, raspaduras o sobreescrituras, el responsable del llenado de libros debe salvar las partidas en la casilla de observaciones, aclarando tales aspectos, consignando la frase "cose y vale", de la que ya hemos ido señalando. Finalmente, decíamos que es obligatorio en la partida de la consignación de la firma y huellas dactilares del ciudadano adherente de conformidad a lo establecido en el artículo 9. Es decir, si bien el reglamento establece la obligatoriedad de las firmas y las huellas dactilares, en este caso principalmente las huellas dactilares, pero también con lo que hemos señalado conforme al artículo 9 de este reglamento, en su parágrafo 2.5
inciso F, hay esta excepcionalidad obvia cuando no existen, cuando no tienen los miembros superiores la persona que se registra como adherente. Muy bien. Los datos registrados en las partidas de los libros de adhesión deberán ser transcritos por los promotores de la ejecutoria de mandato en el formato informático proporcionado por el Tribunal Electoral competente. Es decir, a esto señalamos a un inicio que el documento oficial del registro de los adherentes es el medio físico, pero también es el medio digital. Y bien, las partidas que no cumplan con las formalidades descritas no serán consideradas al tiempo de su verificación. Es decir, estamos hablando de formalidades que tienen que ver con la revisión de Secretaría de Cámara y formalidades que realiza también la unidad técnica del Tribunal Electoral Departamental de Oruro. Bueno, con eso estaríamos concluyendo en esta parte de explicación del llenado de los libros de adhesión para los procesos de revocatoria de mandato.